ideas. A veces uno tiene un pensamiento y está luchando con ese pensamiento. Cuando comienzas a hablar, como que se empieza a formar la idea de lo que quieres decir, ¿no es cierto? Las palabras expresan sentimientos que a veces uno mismo no puede discernir. ¿Cómo te sientes hoy? Mira, no sé cómo me siento como un poco ansioso, me siento como un poco triste. Expresan cosas que son muy difíciles de decir de otra manera y a veces, como en mi caso, las palabras nos meten en serios problemas, ¿verdad que sí? También pueden poner en movimiento y detener cosas en nuestra vida. Una palabra puede poner en movimiento una acción en nosotros. Una palabra puede detener una acción en nosotros. Una palabra puede hacernos refrenarnos de hacer algo o animarnos a hacer alguna cosa. Pueden poner en movimiento unas cosas y pueden detener otras. Y hay palabras que tienen tanto peso que cuando las decimos la imaginación empieza a rodar. Por ejemplo, si yo les digo vendedor de autos, ¿qué imagen surge en su cabeza? Si les digo televangelista, ¿qué imágenes surgen en su cabeza? Si les digo, por ejemplo, una palabra que usamos mucho en la iglesia y que tiene muchas connotaciones en nuestra mente, si les digo yo santidad, santo, ¿qué ideas se les vienen a la mente a ustedes en ese momento? ¿Qué piensa una persona cuando se habla acerca de la santidad? Así es que hoy vamos a hablar de una de estas palabras que tienen significados muy distintos para nosotros, a veces significados un poco confusos para nosotros, y una de estas palabras es la palabra santidad. Algo que quiero hacer con esta palabra esta mañana, lo primero que nada, antes de que comencemos a platicar acerca de esta palabra, es que quiero relacionar la palabra santidad con Dios y su carácter. La palabra santidad no es una palabra que está alejada de Dios, no es una palabra que está alejada de quién es Dios, es una palabra que viene con Dios mismo, porque Dios es santo. Entonces cuando hablamos de santidad, siempre estamos hablando del carácter de Dios. El problema surge muchas veces que el carácter de Dios para algunos de nosotros es algo distinto, ¿no? Hay gente que mira a Dios como un viejito enojón en el cielo que está monitoreando a todos a ver quién se porta mal y luego mandarle un rayo. ¡Zapam! Hay otros que imaginan lo opuesto, ¿no? Dios es un gordito con barba, bonachón, sonriente, más un Santa Claus que un Dios, y siempre está contento con nosotros y nos está echando porras y nos dice todo te va a ir bien y te voy a prosperar y todas las cosas, y conciben a Dios así como un genio de la lámpara, ¿no? Pero la Biblia es muy clara acerca de quién es Dios, nos habla acerca de su carácter, nos habla acerca de su obra. Y entonces cuando hablamos de santidad, hablamos de Dios porque Dios es santo. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de que Dios es amor. Hablamos de que Dios es misericordioso, hablamos de que Dios es bueno, de que Dios es benigno, de que Dios es hospitalario, de que Dios es perdonador, de que Dios es justo, de que Dios es un fuego consumidor, que Dios es un Dios que renueva todas las cosas. Entonces, ponemos estas palabras en ese marco de quién es Dios para poder entender un poco mejor cómo la vida de santidad se relaciona con nosotros. Tengo una pregunta para ustedes. La pregunta es: ¿cómo la búsqueda de la santidad puede dejar de ser una carga para mí y convertirse más bien en un empuje de mi crecimiento? Porque una cosa que he descubierto en la iglesia después de tantos años de dirigir, de pastorear, de servir a la iglesia, a las iglesias, me doy cuenta que algunas cosas como la santidad a veces son una carga para la iglesia. En lugar de ser una doctrina o una idea que nos dé libertad para ser cierto tipo de personas, pone una carga sobre nosotros porque nos da una idea bastante tóxica, rara de lo que es la santidad. Así es que una pregunta que quisiéramos explorar esta mañana es: ¿cómo la búsqueda de la santidad puede dejar de ser una carga para mí y puede convertirse más bien en un empuje, en un combustible para mi crecimiento espiritual? Y cómo la Biblia, y es la segunda pregunta que vamos a explorar hoy, cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios nos ayuda en el proceso o nos acompaña en el proceso, en el camino de la santidad. Para esto les voy a invitar que busquen en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer hoy vamos a estar desde los versículos 13 al 25 por ahí.
aproximadamente. Versículos 13 al 25 de la carta de Primera de Pedro. Y ahí en esta carta vamos a tratar de descubrir juntos esta mañana el poder transformador de la palabra de Dios que nos puede llevar por el camino de la santificación. Es muy temprano para preguntarles, pero todavía les voy a preguntar a ver qué tal resulta esta cosa. ¿Cuántos de ustedes desean la santidad de Dios? Ya unos ya más o menos van despertando, ¿verdad? Es muy temprano, les digo, porque no hemos hablado de eso, no porque sea temprano en la mañana, porque no hemos hablado de lo que requiere y lo que significa una vida de santidad. Y entonces decir, ¿cuántos de ustedes quieren buscar la santidad de Dios? Va a decir, ¿en qué nos va a convertir el pastor? Ahora nos va a traer a todos con velos en la cabeza, va a querer que estemos orando 24 horas al día. ¿Qué es lo siguiente que se le va a ocurrir? Porque déjenme les digo una cosa, los pastores a veces tenemos tanto tiempo en la mano que nos ocurre un montón de cosas para la congregación, No creen que se me está ocurriendo nada ahora. Lo primero que quiero decirles es que la palabra santidad es una palabra que ha caído en desuso en la iglesia. ¿Desuso se dice? O sea que ya no se usa tanto, ¿no? Antes se usaba mucho esta palabra, ahora ha caído en desuso en la iglesia, en la jerga del cristianismo moderno. Creo que en parte tiene que ver porque los cristianos modernos nos hemos dejado seducir por las lucecitas de colores. ¿Me dan permiso de criticar a la iglesia esta mañana? Un poquito así nada más. Okay. Los cristianos modernos estamos seducidos por ¿cómo se llaman las cosas de los vestidos que le ponen que son muy brillantes? Lentejuelas. Hemos sido seducidos por las grandes producciones, por las grandes iglesias, por las luces de colores, por el humo que sale de las plataformas. No estoy diciendo que esas cosas están mal. Estoy diciendo que la mayoría de los cristianos modernos no hablamos de la santidad, del compromiso, de la disciplina, de este tipo de cosas, porque nos seducen otras cosas que son más interesantes. Tenemos un montón de predicadores que son más que predicadores, son celebridades, son famosos, ¿verdad? De la farándula cristiana. Y nuestra imaginación cristiana ha sido moldeada por el entretenimiento, por los bienes materiales, ha sido moldeada por el sueño americano y por un montón de cosas que no dan lugar a palabras como esta. También porque la santidad está asociada muchas veces con rigor, con disciplina, con formalidad, con religiosidad. Como el hermano Mike acostumbra saludarnos a veces, ¿verdad? Buenas tardes, mis amados, que la paz del Señor sea con ustedes. Identificamos la santidad con un tipo de vida así religiosa, con una persona a veces mojigata, con una persona a veces hasta hipócrita y decimos, mira, se comporta tan bien, pero si de verdad la conocieras, si de verdad supieras quién es, te darías cuenta que no es una persona santa, es una persona que está fingiendo. Por otro lado, vivimos en una época en que muchos cristianos se sienten, como dije antes, más atraídos por el espectáculo, el emocionalismo, el fun de la iglesia. No digo que la iglesia no deba haber fun, pero ese no es la función de la iglesia tampoco. Se sienten más atraídos por estas cosas que por una búsqueda sincera de Dios. Ahora, esto nos crea un problema muy grande porque crea en nosotros una superficialidad espiritual. Alguien dijo una frase hace muchos años, y es una frase verdadera, no recuerdo bien quién lo dijo, pero alguien dijo que la iglesia en los Estados Unidos tiene millas de ancho, pero una pulgada de profundidad. Piensen por un momento en esto, y pensemos en nuestra propia vida cristiana. Mi vida cristiana, ¿será que tiene millas de ancho, pero una pulgada de profundidad? ¿Cómo retomamos la doctrina de la santidad, que es tan importante para la vida cristiana, y la ponemos en el lugar apropiado en la práctica para que se convierta en un estímulo para nuestro crecimiento y no en un obstáculo de nuestro crecimiento? ¿Cómo tomamos una cosa tan en desuso como la santidad de Dios y la santidad del pueblo de Dios y la ponemos en el lugar donde tiene que ir para que en lugar de ser un obstáculo para nuestra vida espiritual sea un aliciente para nosotros? Les pregunto otra vez, ¿cuántos de ustedes quieren comenzar la búsqueda de la santidad de Dios y la búsqueda de la santidad del pueblo de Dios? Menos amenes, pero más adelante va a haber otros.
Vamos a ver tres cosas importantes hoy. Primero que ello, una pregunta es cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios nos va formando en santidad. Vayan al pasaje que teníamos hace un momento en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante, y se los voy a leer, lo pueden seguir con su vista. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lean conmigo el 16 por lo menos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a nosotros en los últimos tiempos. Entonces leemos este pasaje y lo primero que notamos es que Pedro utiliza una frase muy de su cultura, una frase muy de la cultura oriental, de la cultura hebrea. ¿Se dan cuenta que dice ceñid vuestros lomos? ¿Alguien sabe lo que significa ceñirse los lomos? ¿Cuál es el ejemplo moderno de ceñirse los lomos? ¿Cómo decimos en nuestros días ceñirse los lomos? ¿Qué significa eso? Bueno, lo que ellos hacían era que tenían un cinto con el que se amarraban, sobre todo los varones, se amarraban la ropa, a veces hasta incluso hay unas figuras por ahí donde ellos se subían un poquito la vestimenta y se ceñían, ¿verdad? La cintura o la espalda, porque era una señal de prepararse para hacer algo. O sea, se estaban preparando para correr o para la batalla o para alguna acción o alguna cosa. La idea de ceñirse los lomos es la idea de estar preparados para algo. Entonces acá en nuestros días, ¿qué diríamos? Arremangarse las mangas, ponte trucha, ¿qué más? Ponte las pilas, despierta, alístate. No sé cuál expresión utilizamos acá en nuestro contexto. Bueno, sí sé, pero ustedes las conocen mejores. Y lo que Pedro está diciendo, ustedes ciñanse los lomos, o sea, estén listos y prepárense. Pero luego le añade una cosa interesante ahí, dice, ceñíos los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. O sea, lo que Pedro está diciendo es que tengan una actitud lista para ser renovados en su mente o para aprender. Es decir, prepara tu mente para la acción, prepara tu mente para aprender, prepara tu mente para pensar, prepara tu mente para estar alerta. Entonces la Biblia nos forma en el camino de la santidad al darnos conocimiento. Okay. En la iglesia, no en esta, en otras iglesias, aquí somos perfectos, pero en otras iglesias la gente nunca lee la Biblia. Dicen que en promedio, en Estados Unidos, los cristianos leen la Biblia un día a la semana. ¿Saben cuál es ese día? El domingo, cuando vienen al culto de adoración, ese día leen un pasaje. Oh, mira qué bonito. Y luego imagínense si usted asiste a una iglesia donde no leen la Biblia, donde la Biblia es como las cositas esas que le echan encima al pastel, ¿verdad? Que mandan un versículo lindo por aquí y otro versículo lindo por allá, y no hay una manera sustancial de leer la palabra de Dios. ¿De dónde viene el conocimiento del cristiano si no lee la palabra de Dios? Pues unos de Fox News, otros de CNN, otros de TikTok, otros del Facebook, otros de donde sea, pero de algún lado estamos aprendiendo, ¿no es cierto? De algún lado estamos aprendiendo las verdades de Dios, y muchas veces las verdades que aprendemos no son las verdades correctas, pero si no escudriñamos, si no leemos la palabra de Dios, entonces ¿de dónde obtenemos el conocimiento de la palabra de quién es Dios? Entonces lo primero que la Biblia hace en la peregrinación, en la jornada de la santidad, lo primero que hace es darnos conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? ¿De qué nos da conocimiento la Biblia? Hay varias cosas muy importantes en el pasaje que acabamos de leer. Por ejemplo, el versículo 14 dice que no debemos conformarnos o no debemos moldearnos a los deseos que antes teníamos cuando vivíamos en ignorancia. El versículo 15 y el versículo 16 nos presentan el carácter de Dios y el carácter de su pueblo. Hablan de que Dios es un Dios santo y el pueblo de Dios por consecuencia es un pueblo santo.
Los siguientes versículos nos hablan de la adopción del Padre, el rescate que el Hijo efectuó por nosotros en la cruz, la obra purificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, es decir, la bendita Trinidad obrando en estos seres humanos tan pequeños y limitados para aceptarnos como en Él, para formarnos en Él, para glorificarnos en Él. Alguien debió haber dicho amén por ahí. Se les anda perdiendo los momentos para decir amén. Este tipo de conocimiento es el conocimiento que transforma tu vida por completo. Mira, cuando tú sabes a través de la palabra de Dios que tú no te perteneces a ti mismo, que tú no vives para ti mismo, que tú no eres de ti mismo, que el mundo no define tu identidad, que la política no define tu futuro, que el dinero no define tu seguridad. Cuando a través de la palabra de Dios te das cuenta que eres un hijo, una hija de Dios, que estás en las manos de Cristo, entonces todo cambia. Tu vida se transforma por completo. Si no conoces lo que la palabra de Dios dice acerca de Él y de nosotros y de su obra en nuestras vidas, entonces somos, como dice en otro lugar la escritura en Santiago, somos como barcos que van siendo llevados por las olas de un lado para otro. Hoy estamos contentos, mañana estamos tristes. Si gana Trump estamos asustados, si gana Biden estamos temerosos. Si pasa esto nos duele, si pasa lo otro nos duele. Y la palabra del Señor es un ancla para nuestras vidas. ¿Alguien diga amén? ¿Me están durmiendo? Este tipo de conocimiento puede transformar tu vida completamente. Resumimos lo que estos pasajes dicen ahí en 3 cosas sencillas. Número 1, ¿qué nos enseña la Biblia a nosotros en el proceso de la santificación? 1, nos enseña quién es Dios y cuál es su obra salvadora en nuestras vidas. ¿Quién es Dios y cuál es su obra salvadora en nuestras vidas? ¿Tú sabes quién es Dios? Puedes tener una conversación con alguien y hablar acerca de quién es este Dios a quien tú dices amar. Puedes platicar con alguien acerca de la obra redentora de Jesucristo. Si alguien te pregunta, oye, ustedes los cristianos, ¿qué piensan? A ver, háblame un poquito de ese rollo de que Dios como que se hizo carne y como que esto y que el otro. Puedes dar fe de la verdad a otros. ¿Conoces quién eres tú? ¿Conoces cómo Dios te creó? ¿Conoces cómo Dios nos formó del polvo de la tierra? ¿Conoces cómo Dios tiene un plan para tu vida? ¿Conoces estas cosas? Bueno, si no las conoces, entonces es una oportunidad perfecta para que empieces a dejar que la palabra de Dios te dé el conocimiento de quién es Dios, quién eres tú y qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. La primera vez que leí la Biblia por mi cuenta, siendo un joven de 16 años, paralizado en mi recámara por el terror nocturno, sin poderme mover porque los miedos eran tan horribles que me paralizaban. Y recuerdo haber comenzado a leer mi Biblia más como una superstición que como cualquier otra cosa. Y recuerdo haber llegado a la parte del Evangelio, en el Evangelio de Mateo, cuando Mateo narra la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y llegar al conocimiento de que el Hijo de Dios ha dado su vida por mí. Y habiéndome arrodillado a un lado de mi cama, entregándole mi corazón al Señor en esta noche y pensando, si el Hijo de Dios dio su vida por mí, no hay demonio en el infierno que pueda lastimarme. Si el Señor puede cambiar nuestras vidas con el conocimiento de su palabra. Cuando comprendas por primera vez quién es Cristo, tu vida se va a llenar de una libertad que nunca se agotará. Una libertad que nunca se va a acabar. Lo siguiente que debemos preguntarnos parece obvio, pero es una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué significa vivir en santidad? Como dije antes, hablar de vivir en santidad a veces significa todo y a veces significa nada. A veces nos salen unas ideas en la cabeza que no sabemos ni de dónde vinieron. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de vivir en santidad? Por lo menos en este pasaje vamos a ver un par de cosas muy, muy iluminadoras. Por ejemplo, Pedro utiliza 2 ideas interesantes, 2 figuras interesantes acerca de la vida en santidad. La primera tiene que ver en el versículo 17, si lo tienen ahí en sus Biblias, esta idea de que la vida cristiana es un peregrinaje. ¿Alguien sabe lo que esa palabra significa?
una jornada, un camino, un viaje, un proceso. Es decir, que la vida cristiana no es una vida estática, no es una vida de pasividad. Pedro dice en el versículo 17, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Utiliza esta figura, esta idea de que en la vida que estamos viviendo con Dios es como si estuviéramos yendo hacia un lugar, estamos caminando hacia un lugar. Es decir, que la vida cristiana es una vida de movimiento, de crecimiento. No es una vida estática, no es ya lo alcancé todo, no es un destino al que llegamos, sino un viaje en el que tú y yo nos hemos embarcado. Y esto es muy importante. Es muy importante porque muchas personas tienen la idea equivocada de que Dios ya los convirtió a ellos y solamente a ellos en la Madre Teresa de Calcuta. Que ellos han llegado a un nivel de santidad que es inigualable y que ellos son mejores que cualquier otra persona. Otra vez, aquí en nuestra iglesia no tenemos a nadie que es así, pero yo sé que en otras iglesias sí lo hay. Hay gente que se cree demasiado buena, demasiado santa, demasiado justa. ¿Conocen a alguien así? No levanten la mano, no miren a nadie, véanme a mí, acá los ojos. Todos conocemos a la encarnación de la Madre Teresa de Calcuta, que nos está diciendo constantemente lo malo que nosotros somos y lo bueno que ellos son. Y cómo Dios a ellos los ha hecho unas personas perfectas, pero los otros pecadores, pues ahí andamos batallando. Muchos pastores son así. Muchos pastores se suben al púlpito y le dicen a la gente, ustedes pecadores, malvados, están muertos. Y los hermanos están así. No, hay hermanos que les gusta eso, de verdad. Hay gente que le gusta que le griten y la maltraten. Ah, sí, hermano, díganos más, díganos que somos de lo peor, que somos basura. Hay muchos líderes en las iglesias que son así. Hay muchos cristianos que son así, que creen que ya llegaron al final del camino. Otros que son más importantes que todos los demás. Ya lo dijo el gran teólogo guatemalteco Ricardo Arjona, ¿verdad? De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y ¿qué? No se la saben, ¿verdad? ¡Pecadores! La vida de santidad es una vida en movimiento, pero es una vida que es solamente posible con Dios, por Dios y a través de Dios. Debo decir esto otra vez. La vida cristiana es una vida de movimiento, una vida en movimiento, en crecimiento, que solamente es posible con Dios, por Dios y a través de Dios. Cualquier cosa que es para alimentar nuestro ego, cualquier cosa que es para hacernos sentir superior o inferior, cualquier cosa que no es por Dios, para Dios y por Dios, no es una vida de santidad. La vida de santidad es una vida en movimiento con Dios, por Dios y a través de Dios. En la segunda imagen que el apóstol San Pedro presenta ahí en el texto, dice en el versículo 18, dice, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir que nos heredaron nuestros padres. Y esto es una figura muy interesante por varias razones, pero una de ellas es porque ser rescatado implica que el que ha sido rescatado no tiene la capacidad de rescatarse a sí mismo. Qué interesante, ¿no? Porque él utiliza esta manera en la gramática de decir, ustedes estuvieron antes, la Biblia siempre habla de esto, antes ustedes estuvieron así, antes ustedes fueron así, antes su situación fue de esta manera, pero ahora ustedes han sido rescatados, han sido perdonados, han sido adoptados. En este sentido, lo que Pedro está diciendo es que nosotros no pudimos habernos rescatado a nosotros mismos, ni pudimos habernos librado a nosotros mismos. Allá por el siglo IV, me acuerdo más o menos donde, a una gran discusión en la iglesia acerca de este tema. Un obispo que se llamaba Pelagio comenzó a enseñar a las iglesias que el ser humano era fundamentalmente bueno, que tú no necesitabas realmente nada más que ser una buena persona para acercarte a Dios, y porque eras una buena persona Dios te iba a aceptar. ¿Han escuchado esta versión del pelagianismo en la iglesia o ahí en los videos que uno mira en TikTok? Oye, tú eres el campeón, you're the champion, tú eres lo mejor, no hay nada malo contigo, no. Y San Agustín dijo, wait a minute, güero, no.
El ser humano está fundamentalmente en una bancarrota espiritual. Hemos heredado de nuestros padres el pecado original. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No somos suficientes buenos para Dios. La gracia de Jesucristo es necesaria para ser salvos. Ahí van aprendiendo ya, hermanos. Amén. En el triste episodio de nuestro país aquí en los Estados Unidos, cuando la esclavitud era permitida, un esclavo no podía comprar su propia libertad. Otro esclavo no podía pagar por su libertad. Solamente el que era libre podía darle la libertad al esclavo. Pero los que poseían este derecho tampoco eran libres, porque estaban atados a la maldad y a la avaricia y a la crueldad. Por eso el texto dice que este movimiento de esclavitud a libertad no fue efectuado con cosas corruptibles como oro o plata. Porque si fuese comprado con cosas corruptibles, entonces nuestra libertad estaría sujeta también a la corrupción. Nuestra libertad pudiera ser vendida, intercambiada, negociada, que fue lo que la iglesia hizo en algún tiempo. Recuerdan, por eso existe la iglesia protestante, porque otros decían, vamos a vender el perdón, vamos a vender las indulgencias, vamos a vender los certificados para que la gente pueda salir del infierno o del purgatorio, o sus almas puedan ser libres. Y la escritura dice que no es posible hacer eso. Que fue comprada nuestra libertad, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero sin mancha, el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Miren, hermanos, desde Adán hasta Noé, de Noé a Abraham, de Abraham hasta Moisés, de Moisés hasta David, todos los seres humanos hemos sido esclavos del pecado. Pasando por toda la historia de Israel, desde el exilio y de regreso al exilio, no ha habido un solo momento cuando el ser humano haya podido decir hemos sido librados de la condenación del pecado y de la muerte. Pero en algún momento de nuestra historia apareció el Hijo de Dios para quitar de en medio el pecado. En algún momento de la historia el ángel habló a la Virgen y le dijo, he aquí concebirás y darás a luz un hijo y será su nombre, llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios ha venido a morar entre nosotros. Y es a través de ese Señor Jesucristo, es a través de la sangre derramada en la cruz, es a través de la victoria sobre Satanás, es a través de la obra que Dios ha hecho, que nosotros podemos ahora ser libres de pecado y ser santificados por el Espíritu Santo. Entonces la vida de santidad se expresa en esto. Para resumir, se acabó el tiempo. La vida de santidad se resume en una vida de discipulado, en una vida que refleje el fruto del Espíritu y en una vida en misión. Vivir en santidad significa vivir apartados para Dios, en un compromiso con la pureza. Yo creo que me voy a tener que aventar esta segunda parte de esta predicación la otra semana, un compromiso con la pureza. Lo digo otra vez, la vida cristiana es un compromiso con la pureza. No hay excusas, no hay vuelta de hoja. No hay, pero ¿qué significa? Pureza es pureza. Un compromiso con el crecimiento. No hay excusas, yo no puedo, yo no sabo, yo no digo. La vida cristiana es un compromiso con el crecimiento y es un compromiso también con la misión de Dios. Yo no tengo tiempo, yo tengo mucho trabajo, yo tengo una familia. Compromiso con la misión de Dios. Ya con eso termino. Llegamos al final. Aquí donde dice en inglés, the rubber meets the road. ¿Cómo se dice eso en español? Nacho Libre dice, let's get down to the nitty gritty. En español se dice, llegamos al punto donde lo teórico, no se dice así, no hay al meollo del asunto. Hemos llegado al meollo del asunto, donde lo teórico se va a juntar con lo práctico. Let's get down to the nitty gritty, dice Nacho Libre. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso formativo a través de la Escritura? Vean los versículos 22 al 25 y ahí voy a terminar. Voy a terminar citando o parafraseando a Agustín una vez más, quien dijo a los estudiantes de la Biblia cuando él tenía un grupo de sacerdotes, de monjes, de hermanos que estaba entrenando en la Biblia y les estaba enseñando hermenéutica, les estaba enseñando a interpretar la Biblia, les dijo, regla número 1, si su interpretación de la Biblia no los lleva a amar a Dios y a otros más, han equivocado la interpretación.
La interpretación de la Biblia que nos lleva a amar a Dios y amar a otros es una buena interpretación de las Escrituras. Entonces, en los versículos 22 al 25, que ya leímos o no lo hemos leído más bien, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque todo hombre es como la hierba pasa y se seca, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, tres cosas rápidamente. Uno, la Biblia nos enseña a amar a otros. Si la Biblia no nos está enseñando a amar a otras personas y amar a Dios, estamos leyendo otra Biblia. Estamos leyendo algo más. No nos estamos encontrando con el espíritu de la palabra. Si nos está llevando a formar más reglas, a ser más criticones, a poner más gente afuera del cuadro, si nos está llevando a ser más lo que sea que no sea amar a Dios y a otros, no estamos leyendo bien la Biblia. Dos, la Biblia nos hace renacer. ¿Vieron lo que dice el pasaje ahí? Dice, habiendo renacido de una simiente incorruptible. Esta palabra renacer no quiere decir, como pareciera en español, o no tiene que ver con el nacimiento, sino tiene más bien que ver con una transformación radical de la personalidad. A ver, hermano, este es un tema para otra predicación. Están siendo nuestras vidas radicalmente transformadas por la palabra de Dios. Les digo lo que me pasa a mí, así con una palabra: no. No estoy siendo transformado radicalmente por la palabra de Dios, pero quiero comenzar hoy. Y espero que tú quieras comenzar también. Entonces la Biblia dice, nos hace renacer, transforma nuestra personalidad, nos da una renovación, una regeneración. Y número tres, la Biblia se convierte en nuestro alimento espiritual. Porque así como el alimento físico nos da la energía para no marchitarnos, aunque con el tiempo siempre pues nos terminamos marchitando, nos ayuda a estar saludables. La palabra de Dios también nos alimenta espiritualmente cuando la leemos, la estudiamos, la escuchamos, pero sobre todo cuando la practicamos. Es muy fácil hablar de santidad sin caminar el camino. Es muy fácil decir que queremos buscar la santidad sin comprometernos a una vida como discípulos. Es muy fácil reconocer estas verdades sin estar dispuesto a internalizarlas y que cambien nuestras vidas. Pero si realmente quieres conocer la plenitud de la vida en Cristo, si quieres conocer el amor del Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo, entonces involúcrate en este camino, en esta jornada de santificación en tu vida.